Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Bueno, hoy me gustaría hablaros del segundo capítulo de este tratado, que precisamente se titula El arte del pensamiento. Al dar amor, recibes amor. Es decir, reconoces tu auténtica naturaleza. Cuando compartes lo que eres, reconoces tu verdadero ser. Que, como siempre decimos, ser es un nombre, es un sustantivo, pero es también un verbo para ser conjugado. Al darnos cuenta de que nuestra manera convencional de pensar es anárquica, caprichosa, fantaseadora, lo que hacemos es darle gran importancia al concepto de la atención. Cuando nos damos cuenta de que permanentemente nuestra mente está fantaseando, saltando de un lado para otro, reacciona ante estímulos de todo tipo, en unas situaciones similares, a veces se deprime, en otras situaciones que son en otras situaciones que son iguales, pues se siente feliz y contenta y satisfecha. Vemos que la mente es un caballo loco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos obsesionamos con el concepto de la atención. Pero la atención supone enfocarse en algo concreto en detrimento de cuanto está en relación determinante con ese algo concreto. Bueno, siempre hemos hablado de la mirada del niño, de la mirada del niño, de la mirada del bebé, de la mirada que aún no ha sido aprendida y que se expresa naturalmente, que lo primero que hace es abrazar la totalidad con esa visión. Y finalmente se va enfocando en las formas que están conformando esa totalidad. En cambio, nosotros ya hemos aprendido a enfocarnos en lo concreto, en lo específico. Y no nos damos cuenta de que nuestra mirada es una mirada aprendida, al igual que nuestro lenguaje verbal. Nuestro lenguaje verbal es un lenguaje aprendido. Nos damos cuenta cuando nos vamos a un país que no lo hablan, ¿no? Y vemos como las personas de ese otro país emiten incluso sonidos que nosotros no emitimos, ¿no? ¿Por qué? Porque han aprendido esos sonidos desde pequeños y nosotros hemos aprendido otros distintos, ¿no? Para con esos sonidos, con esos fonemas, componer las palabras que a su vez componen las frases con las cuales nos comunicamos, ¿no? Pero todo eso es aprendido. Pues bien, de la misma manera, la mirada es también un sentido aprendido. Miramos de la forma en la que lo hemos aprendido. Por eso, como bien dice un curso de milagros, con tus ojos no puedes ver nada. Solamente la visión del corazón te informa de la realidad. Bueno, como comentaba, la atención supone enfocarse en algo concreto en detrimento de cuanto está en relación determinante con ese algo en concreto. Esta actitud hace que nos impresione la magnitud infinita del universo. Ya cuando nos hemos obsesionado con el concepto de la atención en algo concreto, la magnitud infinita del universo nos impresiona, ¿no? Hasta el punto de que la negamos, ¿no? Le ponemos unos límites, ¿no? Nos interpretamos como incapaces de lidiar con ese concepto, de trabajar con ese concepto, de relacionarnos con la infinitud. Y si nos interpretamos como incapaces de relacionarnos con la infinitud, lógicamente es que nos interpretamos como incapaces de aceptar la eternidad en nosotros.
y nos interpretamos inconscientemente como incapaces de aceptar la eternidad en nosotros, porque el mundanal ruido nos lo impide, porque eso es lo que estamos proyectando, pues lógicamente no nos podemos quejar de que luego la eternidad nos parezca una fantasía, ¿no? Porque verdaderamente en la realidad mundana interpretada sin Dios, la eternidad aparenta ser una fantasía, una mera fantasía, un cuento para personas débiles que necesitan buscar esperanza en religiones convencionales, por ejemplo. No, pero la eternidad no es nada de eso. La eternidad no tiene nada que ver con los inventos humanos para refugiarnos. Y en esos refugios, lógicamente, no se puede abrazar la comprensión de la eternidad. Bueno, os decía que esta actitud de enfocarnos en lo concreto, de darle una excesiva importancia al concepto de la atención, que no queremos decir que no sea importante en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana. Esta actitud hace que nos impresione la magnitud infinita del universo, por ejemplo, y no nos impresione la infinitud de lo pequeño. Es curioso, ¿no? Como miramos impresionados al universo infinito, y la infinitud de lo pequeño es no considerada, ¿no? Es no tenida en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa con lo pequeño? ¿Qué pasa con lo diminuto? Que nunca termina tampoco, porque el universo es infinito en lo que consideramos como grande y en lo que consideramos como pequeño. Eso no son más que etiquetas, ¿no? Grande y pequeño. Es como fácil o difícil, ¿no? Son etiquetas que nosotros inconscientemente las usamos para autosugestionarnos, ¿no? Lógicamente, si usamos la etiqueta fácil, pues la vida nos irá mejor, ¿no? Y si permanentemente estamos usando la etiqueta difícil, pues no nos debemos quejar de que todo nos parezca que es así, ¿no? Tal como esa etiqueta nos indica, ¿no? Creemos en jerarquías, pequeño, grande. Perdemos conciencia de que una sola célula viva es tan compleja como todo el universo físico. Perdemos conciencia de que una sola célula, por ejemplo, de nuestro cuerpo físico, que tiene billones y billones de células, es tan compleja, es un universo tan complejo como aquello que convencionalmente llamamos universo. Pensar que podías aprender la verdad de quién eres con estos medios era la falacia que un curso de amor buscaba disipar. Esto se nos dice textualmente. Si seguimos cultivando esa idea de la atención, de enfocarnos de lo concreto, de lo específico, de lo grande y lo pequeño, estamos trabajando con un camino que no nos va a conducir a reconocer la verdad y a reconocernos en la verdad. Hay una alternativa al sistema de pensamientos del ego. La evidencia es que el propio sistema de pensamiento del ego no es real de por sí. Es una distorsión de lo que es natural. ¿Qué es el ego? Una distorsión o un abanico de distorsiones de aquello que sí es verdad. El ego no es nada, el ego es una ilusión. No tienes tú un ego y yo otro, ¿no? Porque si cultiváramos esa idea equivocada, que es lo que a veces se hace, pues acabaríamos diciendo que el ego de uno es mejor que el ego de otro, ¿no? Eso no puede ser así. No. El ego es una conciencia limitada que la compartimos, igual que compartimos la conciencia infinita que tenemos en la verdad.
Compartimos lo ilusorio en la ilusión, de la misma manera que compartimos lo verdadero en la verdad. Y lo ilusorio no es más que una distorsión de aquello que compartimos y lo hacemos eternamente en la verdad, en la casa de la verdad. Los pensamientos del ego estaban regidos por el cuerpo. Esto es otra cosa importante que se nos subraya en este capítulo. Los pensamientos del ego estaban regidos por el cuerpo. Nos interpretamos como cuerpos y por lo tanto en nuestro subconsciente ya está la idea de que tenemos que sobrevivir ante muchas amenazas que un cuerpo vulnerable puede padecer. Los pensamientos del ego estaban regidos por el cuerpo, por la supervivencia. Tú verdaderamente supervivir es lógicamente no aceptarse en su vivir, en el vivir natural, en el vivir feliz y gozoso del eterno presente, del aquí y ahora. Tú verdaderamente responde a las leyes de Dios. A eso responde tú verdaderamente. A las leyes de Dios, a las leyes del amor, que significan que dar y recibir significan lo mismo. Eso es el amor. El amor es dar y recibir, significan lo mismo. Esa es la relación santa, esa es la relación sagrada, esa es la relación que se da en la eternidad, esa es la relación que Dios tiene con lo creado cuando comparte con su naturaleza. Esa es la relación que tenemos con Dios en los diálogos que permanentemente mantenemos con Él y Él mantiene con nosotros. Y este concepto de los diálogos pues lo veremos en el tercer libro de la trilogía de Un curso de amor. La relación es siempre entre creador y creado, entre creador y criatura. Esa es la relación única. Y todas las relaciones que tenemos en nuestra cotidianidad son expresiones, manifestaciones de esa relación o de una distorsión de esa relación que tenemos con nuestra divinidad, que es sinónimo de Dios. Divinidad es sinónimo de Dios. El reino de Dios, la divinidad, está en vosotros. Así nos decía Jesús de Nazaret en el Evangelio de San Juan. El Creador se relaciona con lo creado de alma a alma, de alma a alma, de espíritu a espíritu, de verdad a verdad. Cuando no reconocemos que la verdad está en nosotros, que la verdad es lo que somos, lógicamente buscamos la verdad, pero al buscar la verdad no nos estamos reconociendo a nosotros en la verdad, ni la estamos reconociendo a ella en nosotros. La verdad no se cuestiona a sí misma. La verdad no se cuestiona a sí misma. Eso es lo que hacemos nosotros con nuestra mente elucubrante, con nuestra mente concebida para desenvolvernos en nuestra realidad mundana. Esa mente, esa pseudomente que puede ser útil en muchos desafíos que podamos encontrar en nuestra vida cotidiana, pero que no nos va a informar de la verdad precisamente porque busca la verdad. Tenemos que dejar de buscar y comenzar a aceptar que somos de verdad, que la verdad está íntegramente en nosotros y nosotros íntegramente en la verdad, como no puede ser de otra manera, porque tú eres de verdad y tu vida es de verdad, y eso es una evidencia que solamente la locura podría negar. Esta relación de Dios con la criatura es un gasto continuo de creación. La creación no es algo que se produce en un momento en concreto de la historia, del devenir de la historia. No, la creación se está produciendo en la eternidad y la eternidad no está en el tiempo. Por lo tanto, la creación es algo permanente. No es un acontecimiento histórico, tal como nosotros medimos la historia, ¿no? Tal como nosotros interpretamos la realidad en el mundo, ¿no?
que hay una serie de acontecimientos históricos que se suceden uno detrás de otro, ¿no? No, eso es una jerarquía horizontal. Eso es consecuencia de no reconocernos plenamente en esa creación que eternamente se está produciendo. Y para comprender, pues ideamos, inventamos, fabricamos conceptos mundanos que nos facilitan esa comprensión. Por eso hemos inventado un aprendizaje. Hemos inventado un aprendizaje porque nos negamos la verdad a la cual conduce ese aprendizaje. Esa es la paradoja del hombre y de la mujer que está en el mundo. Precisa de un aprendizaje porque se ha negado en sí mismo la verdad a la cual conduce ese aprendizaje. Una verdad que no precisa de aprendizaje alguno, paradójicamente. La creación no es otra cosa que un diálogo al que no has respondido. Estamos en diálogo permanente con Dios y no hemos respondido a la llamada de Dios conforme a la verdad de esa llamada. Hemos respondido de otra manera, ¿no? Nos ha dado la aceptación de esa palabra de Dios que se nos está siendo transmitida. Y al no darse esa aceptación, pues lógicamente no se puede dar una respuesta. No estamos capacitados para dar una respuesta conforme con la verdad de esa llamada. Pero siempre damos una respuesta porque siempre somos de verdad. Y por lo tanto lo que hacemos es dar una respuesta distorsionada. ¿Cuál es esa respuesta distorsionada? Todo lo que hacemos desde el ego. Todo lo que emana del ego es esa respuesta distorsionada que hacemos a la llamada que hace Dios en nosotros, en esos diálogos. La creación no es otra cosa que un diálogo al que no has respondido. El arte del pensamiento te liberará para que puedas responder. O sea, este es el fin del tratado sobre el arte del pensamiento. Liberarnos para poder responder a esa llamada que Dios nos hace en los diálogos que eternamente mantenemos con Él. Bueno, pues se nos habla también de unas reglas básicas del arte del pensamiento. Experimentar lo que es y reconocerlo como un hecho de tu existencia humana y como regalo del Creador. Experimentar lo que es y reconocerlo como un hecho de tu existencia humana. Como bien se nos dice en un curso de amor, somos seres divinos, somos espíritus, teniendo una experiencia humana, teniendo una experiencia en el mundo. Y una de las reglas básicas del arte del pensamiento, como os comentaba, era experimentar lo que es y reconocerlo como un hecho de tu existencia humana y como regalo del Creador. Otra regla básica del arte del pensamiento es reconocer la relación, la llamada a una respuesta de tu parte. Y reconocer la naturaleza de que todos los regalos no son dados a todos. Todos los regalos no son dados a todos. Heredamos de Dios en equidad toda la abundancia, toda la plenitud, toda la bondad, toda la belleza, toda la libertad, todo el amor que Dios comparte con nosotros al crearnos. Reconocer los regalos de Dios significa estar presente como ser divino que tiene una experiencia humana. Eso significa reconocer los regalos de Dios. Estar presentes en el eterno presente de la vida, que por eso lo llamamos presente, porque es un regalo, porque es el milagro de la vida, ese es el único milagro. La vida es el único milagro. No hay más milagro que la vida. Si no nos estremecemos ante el misterio de la vida,
lo que hacemos es buscar elementos fantasmagóricos en lo mundano, ¿no? Queremos buscar apariciones, movimientos extraños, cosas que no son habituales, ¿no? ¿Por qué queremos buscar eso? Porque queremos añadir algo, agregar algo al mundo que percibimos a través de los sentidos, que fueron aprendidos, y por eso llamamos sentidos y no llamamos sentires. Y como os comentaba, queremos agregar algo más a ese mundo porque nos parece demasiado pobre. Pero nos parece demasiado pobre porque no nos estamos reconociendo en el milagro de la vida. Y no estamos reconociendo el milagro de la vida en nosotros. Y no estamos compartiendo el milagro de la vida con nuestros semejantes. Por eso el mundo nos parece pequeño, hostil, un valle de lágrimas, como dicen por ahí, y por eso queremos agregarle algo, queremos agregarle eso que llaman milagros, apariciones, y no hay más milagro que el milagro de la vida. Aceptándonos plenamente en ese milagro, todos los milagros se suceden de manera natural. Cuando veas milagros, cuando veas lo que hoy día creemos que son milagros, no te parecerán milagros tal como mundanamente se entiende esta palabra, sino que te parecerán algo natural. Y así le parecía a los contemporáneos de Jesús cuando se producían esas sanaciones milagrosas. Se impresionaban, pero sabían que era algo natural. De la misma manera que yo puedo impresionarme ante un avance tecnológico de hoy en día, pero sé que hay algo a lo cual yo, a través del entendimiento, puedo acceder a su comprensión. Por lo tanto, sé que no es algo fantasmagórico. Bueno, pues se nos dice textualmente, como os comentaba en este segundo capítulo, que reconocer los milagros de Dios significa estar presente como ser divino que tiene una experiencia humana. Estar presente como ser divino que tiene una experiencia humana. Todas las sensaciones y sentimientos se vuelven conscientes. Y se reconoce que el Creador es el creado. Se reconoce que el Creador es el creado. Tu verdad está en la conciencia de que Dios está en ti, de que Dios se expresa a través de ti, de que Dios se manifiesta a través de ti en todos y cada uno de tus pensamientos, en todos y cada uno de tus actos, en todas y cada una de tus relaciones, en todo lo que hagas, lo que piensas y lo que digas. Y si no es así, pues es una distorsión de esta verdad. Si no es así, es una distorsión de esa llamada que Dios nos hace, aguardando la respuesta para que el amor se relacione consigo mismo. Justamente por eso buscamos pareja, ¿no? ¿Por qué se busca pareja? Y esto es algo que se da en todas las sociedades, en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en todas las religiones. ¿Por qué se busca pareja? Porque mantenemos eternamente unos diálogos con algo que quiso relacionarse consigo mismo. Algo que llamamos Dios, algo que llamamos ser, algo que llamamos divinidad, algo que llamamos verdad, amor, bondad, belleza, libertad. Y al buscar una pareja ajena a nosotros, que nos provea de todo ello, pues lógicamente lo único que vamos a encontrar es sufrimiento, aprendizaje, porque ese sufrimiento nos provee de aprendizaje, pero no precisamos de sufrimiento para aprender, ¿no? Si ya esto, a través del entendimiento, accedemos a ello, a la comprensión de ese aprendizaje, no tenemos por qué estar permanentemente buscando aquello que nos va a dar sufrimiento, ¿no? Aparte, bueno, como en algún vídeo que hice hace unos días os comentaba, las relaciones de pareja pues se dan felizmente
cuando uno se ha aceptado plenamente en su integridad. Entonces es cuando puede darse una relación de pareja gozosa, cuando uno o cuando una se ha aceptado en su completud, se ha aceptado como ser íntegro, donde está la verdad, la belleza, la bondad, el amor, donde se dan esos diálogos que eternamente mantenemos con Dios. Y esa verdad lógicamente no está para conservarla apartada, porque la voluntad de Dios es relacionarse, la voluntad de Dios es compartir. Por lo tanto, entablando esos diálogos con Dios, de manera natural compartimos la verdad de esos diálogos, compartimos la verdad de lo que somos, y al compartirla la reconocemos, y al compartirla nos reconocemos en lo que somos. Comprender la llamada a una respuesta significa atender a la llamada a crear como el Creador. Crear como el Creador. Si somos expresión de la divinidad, y la divinidad es el Creador, es aquello que crea eternamente, que expande en el universo, y un símbolo preciso de esto es justamente el Big Bang. Si somos la obra de Dios, pues lógicamente heredamos de Él aquello que es propio de la divinidad, crear. Justamente cuando fabricamos, cuando inventamos, sean cosas materiales, sean experiencias emocionales, sean pensamientos, elucubraciones mentales, cuando fabricamos, inventamos, ideamos, damos noticia de que en nosotros está la capacidad de crear, y de que no lo hacemos porque no está siendo reconocida plenamente esa capacidad, porque no está siendo reconocido lo que verdaderamente somos. Y ese fabricar, ese inventar, ese idear es también un aprendizaje que nos lleva al reconocimiento de lo que somos. Bueno, pues con esto doy por término a este segundo capítulo, el arte del pensamiento, y si Dios quiere, pues nos veremos en un próximo capítulo de este tratado sobre el arte del pensamiento. Muchas gracias, muchas bendiciones, y que paséis un día muy feliz. Un abrazo.